Hola amigos, pero miren nada más que impresionante es el desafío número 154. Nos pide saber si 999 factorial es mayor o menor que 500 a la 999. Este ejercicio está impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos por el ejercicio. Vamos a decir que 999 factorial lo vamos a llamar A. ¿Listo? Y 500 a la 999 lo vamos a llamar B. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una división. Fíjense, vamos a decir que A sobre B. Entonces, ¿qué es A? A es 999 factorial. Pongan mucha atención. Y acá abajo pues nos queda 500 elevado a la 999. Fantástico. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a continuar por acá. Tenemos que A sobre B es igual. ¿Cómo podemos escribir 999 factorial? Es un número demasiado extenso. Entonces tenemos que escribir por partes. Fíjense. Vamos a escribir 999 por 998 por 997 y así se va a ir multiplicando hasta que llegue al 3 por 2 y por 1. Fantástico. Entonces tenemos, esto es 999 factorial. Multiplicar 999 por todos los números enteros que están debajo de él hasta llegar al 1. Listo. Y ahora tenemos pues esto de aquí es igual a esto de aquí, a 999 factorial. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer fracciones. Fíjense, va a quedar esto de aquí, 999 sobre 500. Luego vamos a entender por qué nos queda 500 a la 999. Entonces, este 998 también va a quedar sobre 500. El 997 también sobre 500. El 3 también sobre 500. El 2 también sobre 500 y finalmente el 1 sobre 500. Y todos los números que están aquí entre el 997 hasta llegar al 3 también van a estar sobre 500. Listo. ¿Y por qué esto de aquí, la multiplicación, me da 500 a la 99? Fíjense, tenemos 500, 500, 500. Esto de aquí es una multiplicación de bases iguales. Entonces tenemos, es como decir que 500 vale A por A, por A, por A, porque es 500, ¿no? Entonces esto me va a dar A por A me da A cuadrado por A me da A al cubo por A me da A a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces 500 por 500 me da 500 al cuadrado, 500 al cuadrado por 500 me da 500 al cubo, y así sucesivamente hasta llegar al 500 a la 999. Es impresionante. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Borramos por aquí. Listo, se entiende la idea. Ahora vamos a ver, tenemos A sobre B y esto va a ser igual. Ponga mucha atención en lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a escribir este 999 de una forma que contenga un 500. Entonces, ¿cuál será esa forma? 500 más 499. Eso me da 999. Todo esto sobre 500. Perfecto. Ya tenemos el primer término, que es este término de aquí. Esto es igual a esto que tengo aquí. Esto va a estar multiplicándose, ¿no? Por el siguiente término. Tengo 998 en el numerador. Entonces, ¿cómo le hago? Pues tenemos 500 más 498. 500 más 498 me da 998. Todo esto sobre 500. ¿Se entiende hacia dónde va la idea? Vamos a continuar con este de aquí. Entonces este de aquí me queda como 500 más 497 sobre 100. Perdón, sobre 500, ¿no? Listo. Y luego por aquí vamos a continuar multiplicando esto de aquí. Y va a llegar al punto donde tengamos 3 sobre 500. ¿Cómo escribimos? Bueno, tenemos que escribir 500 menos 497
500 menos 497 me da este 3 de aquí. Todo esto sobre 500, recuérdenlo. Muy bien, vamos a multiplicar. Ahora para que me dé 2, tenemos que que restar 500 menos 498 sobre 500. Y finalmente para que me dé 1 es pues restar 500 menos 499 sobre 500. Todo es sobre 500, ¿no? Listo. Tenemos esto de aquí escrito de otra manera. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos acá arriba una suma y abajo pues solo tenemos 500. Así que podemos separar en dos fracciones esto de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Tenemos A sobre B y esto va a ser igual a 500 sobre 500. Vamos a ponerlo 500 sobre 500 más 499 sobre 500. Muy bien, esto va a estar multiplicado por esto de aquí y en todos vamos a ir separando, fíjense. Entonces tendríamos 500 sobre 500 más 498 sobre 500 y así vamos a tener todos, ¿no? Voy a poner pues en cámara rápida para que pues no se demoren mucho ustedes. Perfecto, y ya tenemos lo que teníamos acá arriba, lo hemos pues separado en dos fracciones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver, A sobre B es igual. ¿Qué es 500 sobre 500? Pues es 1, ¿no? Más 499 sobre 500. Y va a pasar lo mismo en todos, ¿no? En todos voy a tener 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Tenemos 500 sobre 500, 500 sobre 500. Y voy a borrar esto de aquí para ahorrarme un poco de hoja y para poder continuar. Entonces, aquí 500 sobre 500, vamos a borrar esto de aquí. 500 sobre 500 es 1. Borramos y ponemos el 1. Listo, 500 sobre 500 es 1. Borramos y ponemos el 1. Y lo mismo hacemos en todos, ¿no? Entonces borramos por aquí. Ponemos el 1. Listo. Entonces fíjense, este término de aquí es igualito a este de acá, pero en este se está sumando y en este se está restando. Esto de aquí es una diferencia de cuadrados. Ustedes recordarán que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b multiplicado por a menos b. Listo, y esto es lo que tenemos pues aquí. Tenemos multiplicando a más b, a sería el 1, b sería este número, por a menos b, a sería este número y b debería ser el mismo número. Y fíjense, tenemos 499 sobre 500 y aquí 499 sobre 500. Entonces tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Qué podemos escribir? Fíjense, vamos a conectar por acá arriba, ¿listo? Vamos a conectar esto de aquí con este de acá. Como todo se está multiplicando no pasa nada. Entonces al multiplicar esto por esto me queda lo siguiente. A sobre b va a ser igual a, entonces a al cuadrado que sería 1 al cuadrado que es 1 menos esto de aquí que sería b al cuadrado. Entonces me queda menos 499 sobre 500 y esto al cuadrado. Listo. Esto se va a estar multiplicando por el siguiente par, ¿no? Vamos a ver, tenemos por aquí esto de azul. Se multiplicaría por esto de aquí, por este de azul de aquí. ¿Por qué? Porque este número es idéntico a este número. Tenemos 1 más este número y aquí tenemos 1 menos el mismo número. Entonces, la solución de esto también es una diferencia de cuadrados que me va a dar 1 menos 498 sobre 500. Todo esto al cuadrado y así. Listo, tenemos multiplicado, ¿no? Y ahora vamos con el siguiente. Tenemos este de aquí con este de aquí. Y ya vamos viendo por dónde va la idea, ¿no? Entonces, esta solución de estos dos, de la multiplicación de estos dos, nos da 1 menos 497 sobre 500. Y
al cuadrado, ¿no? Listo, ¿y qué es lo que va a haber aquí? ¿Y cómo va a terminar esto de aquí? Bueno, pues fíjense, tenemos 499, 498, 497. Entonces, lo lógico es que por acá tengamos 1 menos 2 sobre 500, esto al cuadrado. Y el último va a ser 1 menos 1 sobre 500 y esto al cuadrado. Perfecto, tenemos todas las multiplicaciones. Y al final vamos a tener esta de aquí. Listo, y ya casi tenemos nuestra solución. Fíjense, estos números que son diferencias de cuadrados que están en diferentes colores son menores que 1. ¿Cómo lo sé? Vamos a fijarnos en este número de aquí, 499 sobre 500. El numerador es menor que el denominador. Vamos a hacer un ejemplo. Siempre que el numerador es menor que el denominador, me va a dar menor que 1. Fíjense, digamos tenemos aquí 3 sobre 5. Esto es menor que 1. Es verdad, ¿no es cierto? 3 entre 5 es menor que 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner 7 entre 10. Esto es menor que 1. Ahora, ¿cuándo es mayor que 1? Cuando el numerador es más grande. Por ejemplo, si tenemos 10 dividido entre 2, esto es mayor que 1. 10 entre 2 pues es 5. Es mayor que 1. Siempre cuando el numerador es más grande que el denominador, este número va a ser mayor que 1. Y cuando el numerador es menor al denominador, va a ser menor que 1. Por lo tanto, aquí como en todos los casos tengo que el numerador es menor que el denominador, entonces puedo decir que esto que está entre paréntesis aquí es menor que 1. Y aunque lo elevemos al cuadrado va a seguir siendo menor que 1, porque elevar al cuadrado es elevar al cuadrado a este y elevar al cuadrado a este. Entonces va a tener el mismo resultado, va a ser menor que 1 aún así. Ahora, aquí tengo un 1 y estamos restando esto de aquí que es menor que 1. Entonces pues es lógico que todos estos paréntesis de diferentes colores son menores que 1. Y fíjense lo que sucede cuando multiplicamos cosas menores que 1. Digamos, 3 sobre 5 es menor que 1 multiplicado por 7 sobre 10 es menor que 1 multiplicado por 1 sobre 2, esto es menor que 1. Y fíjense lo que sucede. 3 por 7 21, por 1 es 21. Y 5 por 10 es 50 y por 2 es 100. Vamos a obtener un número que va a ser también menor que 1. Entonces la multiplicación de todos estos números va a ser menor que 1. Y a sobre b es igual a esto de aquí. Por lo tanto, puedo decir que como esto de aquí es menor que 1, a sobre b también va a ser menor que 1. Vamos a borrar esto de aquí ya que lo explicamos, ¿no? Entonces borramos y vamos a poner por aquí. A sobre b va a ser menor que 1. ¿Y qué pasa cuando a sobre b es menor que 1? Eso quiere decir que el numerador, es decir a, es menor que el denominador que es b. Y ya tenemos nuestra solución impresionante. A es menor que b. ¿Y qué quiere decir esto? A vale 999 factorial. Menor que b. B vale 500 elevado a la 999. Impresionante, hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio. Es fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video. Y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.